Hola, el día de hoy, en la asignatura de Formación Cívica y Ética, veremos el tema Las niñas y los niños tenemos derecho a una vida digna. No hace mucho tiempo que, de cuando en cuando, las naciones del mundo tenían muchas dificultades para llevarse bien. Algunas eran grandes y dominantes y daban órdenes a todo el mundo. Algunas eran codiciosas y se apoderaban de todo lo que querían. Algunas eran avaras y querían disponer de todas las riquezas del mundo para ellas, de modo que siempre estaban en desacuerdo y ello hacía la vida difícil para todos. Finalmente, después de la terrible y horrorosa Segunda Guerra Mundial, las naciones decidieron que debía hacerse algo. Decidieron que necesitaban una organización de la comunidad mundial, y así, en el año de 1945, empezaron las Naciones Unidas. Primero, redactaron una lista de normas a la que llamaron Carta de las Naciones Unidas, y luego, el 10 de diciembre de 1948, firmaron la Declaración de los Derechos Humanos. Antes de esta declaración, no existían unas reglas que normaran el comportamiento que debían tener los seres humanos. Esta Declaración de los Derechos Humanos permitió que todo el mundo conociera cuáles eran sus derechos fundamentales. Pero, ¿qué tienen que ver las necesidades y los derechos humanos? Al igual que otros seres vivos, como las plantas y los animales, las personas tenemos necesidades básicas. Nuestras necesidades básicas son aquellas que deben ser satisfechas para poder desarrollar plenamente todas nuestras capacidades, vivir seguras de nosotras y nosotros mismos, sin sentir miedo y ser capaces de relacionarnos con los demás. Todas las personas tenemos necesidades básicas desde que nacemos y por lo tanto tenemos también el derecho a satisfacerlas. Satisfacer nuestras necesidades básicas es importante para vivir plenamente. Lo que nos hace iguales a los seres humanos es que todas y todos tenemos las mismas necesidades básicas, que se vuelven derechos y que nos deben ser satisfechas, sin importar si somos niñas o niños, pobres o ricos, personas con discapacidad, adultos mayores o vivimos con alguna condición de vida específica. ¿Cuáles son tus necesidades básicas? Piensa en eso. ¿Quién te ayuda a cubrir tus necesidades básicas? Vamos a analizar la siguiente información. Lo que ves en tu pantalla es el árbol de las necesidades que se cumplen con nuestros derechos. Los derechos que tenemos los niños son a no ser discriminado, al juego y al descanso, a ser tratados igual, a la alimentación, a la salud, a tener un nombre y una nacionalidad, a vivir sin violencia, a tener acceso a la información, a ser tratados igual, a la libertad de expresión, a la participación, a la educación y a tener una familia que nos quiera y respete. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todas las niñas y los niños del mundo deben vivir y crecer sanos y felices. México la firmó en 1990 y es parte de nuestras leyes. La vida digna es el resultado de satisfacer las necesidades básicas: alimentación, salud, educación y un hogar donde vivir, entre otras. Observa con atención los derechos del niño. ¿Todos tus derechos se cumplen? ¿Qué situaciones crees que puedan provocar que tus derechos no se cumplan? Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de nuestros derechos. El derecho a la igualdad. Tenemos derecho a no ser tratados de forma diferente
por razón de nuestra cultura, religión, origen, idioma o sexo. El derecho a la identidad. Tenemos derechos a ser inscritos al nacer a un nombre y a una nacionalidad, a conocer a nuestros padres y a ser cuidados por ellos. El derecho a una familia. Tenemos derecho a tener una familia que nos quiera, que nos oriente, a no ser separados de ella si no es necesario para nuestro bienestar y a que el Estado la apoye para conseguirlo. También tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a cuidados médicos, a desarrollar hábitos saludables, sin drogas y a vivir en un lugar sin contaminación y agradable. También tenemos derecho a la participación. Este consiste en expresar nuestras opiniones y a que éstas sean tenidas en cuenta por nuestra familia, nuestros educadores y nuestras autoridades, así como a recibir una información adecuada de los temas que nos afecten. También tenemos derecho a la protección en tiempos de guerra o desastre. Tenemos derecho a vivir en paz, a no ser reclutados como soldados y a recibir protección especial en caso de ser refugiados o víctimas de un desastre natural. Existe también el derecho a la protección contra los abusos. Tenemos derecho a ser protegidos contra los malos tratos, las humillaciones, los abusos sexuales y los secuestros. El derecho contra el trabajo perjudicial. Tenemos derecho a ser protegidos contra la realización de cualquier trabajo que ponga en peligro nuestra salud, nuestra educación o nuestro desarrollo. El derecho a la educación. Tenemos derecho a una educación gratuita, de calidad y que nos convierte en ciudadanos preocupados por el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Protección en caso de privación de la libertad. En caso de encarcelamiento, tenemos derecho a estar separados de los adultos, a ver a nuestra familia, a ser defendidos legalmente, a no ser condenados a muerte ni a cadena perpetua y a no ser torturados. El derecho a la protección a los menores con discapacidad. Los menores con discapacidad tenemos derecho a recibir cuidados y educación especiales para disfrutar de una vida plena. Y finalmente el derecho al juego. Tenemos derecho a disponer de tiempo, compañeros y espacios para jugar y desarrollarnos. Ahora que ya conoces tus derechos, nunca olvides exigir que se respeten. La ley te protege.